Hola, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo a tu clase de química en casa. El día de hoy vamos a trabajar con la nomenclatura de compuestos inorgánicos. Tenemos tres posibilidades o tres sistemas distintos: tradicional, stock y UPAC. Vamos a empezar por definir, de alguna manera, qué es un sistema de nomenclatura. Bueno, un sistema de nomenclatura no es más que un conjunto de reglas que nos permiten nombrar los distintos compuestos que se forman de la combinación o de las posibles combinaciones de los elementos que hay en la tabla periódica. Nos vamos a enfocar en el sistema tradicional en esta ocasión, porque si bien es el sistema más complejo, esa misma complejidad y la cantidad de reglas y la cantidad de información que nosotros necesitamos para poder llevar a cabo el sistema de nomenclatura tradicional, también tiene una ventaja, pues nos va a permitir que los otros sistemas que tienen una cantidad menor de requerimientos se hagan mucho más fáciles y ahora ya estamos nosotros adentrados en la nomenclatura. Bien, vamos a comenzar por describir un poquito las características de la nomenclatura tradicional. El primer punto, que es muy importante, es el hecho de que acepta numerosos nombres comunes. Por ejemplo, el agua. Nosotros sabemos perfectamente qué es el agua, la utilizamos todo el tiempo, es vital, es muy importante. Y en algunos casos, muchos casos, todos conocemos la fórmula del agua. Agua es H2O. Sin embargo, el nombre agua y su fórmula química nada tienen que ver el uno con el otro. No puede haber una relación en nuestras mentes que nos indique la fórmula del agua a través de su nombre. Y esto, como en muchos otros casos, por ejemplo, la sal de mesa, cuando nosotros escuchamos hablar de sal, regularmente pensamos en la sal de mesa, pero hay una numerosa cantidad de sales distintas y no todas reflejan o todas son comestibles o todas son esos cristales blancos que nosotros encontramos en la casa de cualquiera de nosotros. Entonces, esta parte es un pequeño inconveniente porque no hay un reflejo de la fórmula, o bien esto puede llegar a ser confuso en algunas ocasiones. También sabemos que es necesario tener un conocimiento de los grupos funcionales con su número de oxidación o valencia. Esos grupos funcionales que ya revisamos en videos anteriores, también los necesitamos todo el tiempo aquí con nosotros en la mente. También es necesario contar con todos los símbolos y los estados de oxidación de los elementos que vamos a combinar o los elementos cuyos nombres necesitamos obtener dentro de un compuesto. Y necesitamos esos estados de oxidación, ya sea que tengan una, dos, tres o cuatro valencias distintas o más en algunos contados casos. Nosotros necesitamos saber cuáles valencias, cuántas valencias, cuáles son esos números, cuáles son esas cargas. Nosotros necesitamos toda esa información y la necesitamos tener siempre fresca y a la mano. Esto obviamente no implica que nosotros nos tenemos que aprender toda esta información, pues para ello tenemos la tabla periódica. Lo que sí te recomiendo es que tú tengas siempre una tabla periódica a la mano cada que vamos a empezar a trabajar con la nomenclatura de compuestos inorgánicos. Siempre vas a necesitar una tabla periódica a la mano. Puede ser digital, como otras muchas que hemos visto en otros videos, o puede ser una tabla física que tengas tú en tu casa. El internet es un excelente recurso, no tenemos ningún problema, pero necesitas tener esa información. Ahora, nosotros podemos encontrar algunos elementos que tengan solo una valencia. Por ejemplo, el sodio y el potasio, que tienen valencia 1, el rubidio o el zinc tienen valencia 2, el aluminio tiene valencia 3. También vamos a encontrar algunos elementos que tengan dos valencias. Por ejemplo, el cobre y el mercurio
tienen dos valencias, en este caso valencia 1 y valencia 2. El hierro y el cobalto también tienen dos valencias, pero en este caso sus valencias son 2 y 3. Y el estaño también tiene dos valencias, pero ahora son valencias 2 y 4. Elementos que tengan tres valencias, por ejemplo, el cromo o el hafnio, que tienen tres valencias, 2, 3 y 6, y el hafnio 2, 3 y 4. Aunque los números son distintos, siguen siendo tres valencias distintas. Y finalmente, en algunos casos, tenemos elementos que tienen más de tres valencias, que pueden llegar a tener cuatro o hasta cinco valencias, como en el caso del vanadio, que tiene valencias 2, 3, 4 y 5. Recordemos que hay una pequeña diferencia entre valencia y estado de oxidación y que eso puede variar la cantidad de probabilidades, posibilidades o incluso la carga que nosotros vamos a encontrar, pero estas son las valencias. Y los estados de oxidación van a tener sus cargas, algunos serán muy poco comunes, algunos elementos no estarán comúnmente haciendo compuestos con esa valencia, sin embargo, los estados de oxidación también nos van a dar algo de información. Finalmente, bueno, no finalmente, también tenemos que recordar que algunos elementos se utilizan con su nombre en latín. Hace mucho tiempo, cuando se empezaron a descubrir estos elementos, cuando se empezaron a estudiar ciertos elementos, el latín era el lenguaje de la comunidad científica, era el lenguaje de la gente educada y que tenía estos trabajos, que se dedicaba a la ciencia, que se dedicaba al descubrimiento y entendimiento de nuestro planeta y de sus características y demás. Entonces, algunos de estos elementos, que son los más antiguos conocidos por el hombre, tienen sus nombres en latín y eso se ve reflejado también en sus símbolos químicos. Por ejemplo, el hierro, su nombre latín es ferrum y su símbolo es Fe. No se parece mucho a su nombre en español. Y lo que nosotros vamos a hacer en algunos casos es darle el nombre de acuerdo a su nombre latín, no de acuerdo a su nombre en español. Entonces, cuando nosotros vemos algunos de estos elementos y vamos a hacer los distintos compuestos y les vamos a dar nombre, estos de acá no los vamos a utilizar. Por el contrario, estos de aquí son los que vamos a utilizar, ¿de acuerdo? Entonces, para el hierro, en lugar de decir hierrico o herroso, según sea el caso, lo vamos a ver un poquito más adelante, vamos a utilizar férrico. Para el cobre, cúprico. Para la plata, argéntico. Oro, áurico. Azufre, sulfúrico. Y plomo, plúmbico. Por ahí a lo mejor se me escapa alguno y podemos encontrar nombres de algunos compuestos con un nombre medio raro, con alguna palabra que ahí no sabemos reconocer, que es otra de las cuestiones difíciles dentro de la nomenclatura tradicional. La ventaja es que en muchos casos ya no se utiliza tanto la nomenclatura tradicional. También sabemos o necesitamos saber que la nomenclatura tradicional hace uso de prefijos y sufijos que indican cuál de todas las valencias posibles del elemento se está utilizando en un compuesto específico. Es decir, si tengo un elemento que tiene solo una valencia, pues solamente puedo utilizar una y voy a obtener un solo tipo de compuesto y siempre se va a combinar de una sola manera. Pero en el caso de elementos que tengan dos valencias, ahora se puede combinar de dos formas distintas. Recordemos la ley de las proporciones múltiples, que nos indica que los mismos elementos pueden formar compuestos distintos dependiendo de la proporción en la que se estén combinando. En este sentido, vamos a repasarlo de esta manera. Es una guía realmente muy sencilla, no es muy complicado en sí la nomenclatura tradicional, pero requiere de mucho trabajo y mucha práctica para poderlo dominar rápidamente.
Entonces, cuando tengo un compuesto que tiene una sola valencia, lo que voy a hacer es poner el nombre de mi elemento metálico, el nombre de mi elemento positivo, de mi catión, que está formando este compuesto, y le voy a poner la terminación ico. Ahora, cuando, por ejemplo, vamos a ponerlo como un ejemplo, el sodio. El sodio va a ser sódico porque tiene solo una valencia, valencia 1. En el caso de que yo tenga dos valencias, aquí esta flechita de acá que tengo a la izquierda me está indicando hacia dónde están creciendo las valencias. Es decir, cuando tengo un compuesto con dos valencias, la valencia con el número más pequeño va a tener la terminación oso y la valencia con el número más grande va a tener la terminación ico. Cuando llego a un elemento que tiene tres valencias, la valencia más pequeña va a llevar el prefijo hipo, después el nombre del elemento y la terminación oso. A la valencia de en medio, no importa cuáles sean los números, la más chica, la de en medio y la más grande van en ese orden. Chica, hipo, prefijo hipo, nombre del elemento oso, después el nombre del elemento oso para la segunda valencia y la tercera valencia, la más grande, va a tener la terminación ico. Y en el caso de esos contados elementos que tienen cuatro valencias, nosotros lo que vamos a hacer es poner hasta abajo un nombre más o una serie de prefijos y sufijos más, de tal forma que la valencia más pequeña va a tener prefijo hipo, nombre del elemento y terminación oso. La siguiente valencia de la más pequeña hacia la más grande va a tener la terminación oso. La siguiente va a tener la terminación ico y la más grande de todas esas valencias va a tener el prefijo per, el nombre del elemento, y la terminación ico. Pero esto tal vez suene un poquito complicado, no lo es realmente tanto, lo vamos a entender un poquito más haciendo algunos ejercicios. Acá tenemos más o menos toda la información que necesitamos para poder hacer distintos ejercicios. ¿Qué necesitamos? Bueno, necesitamos recordar nuestras reglas de nomenclatura para los prefijos y sufijos. Necesitamos también recordar o tener a la mano los distintos estados de oxidación o valencias de los compuestos de los elementos con carga positiva, ya está, y necesitamos nuestros grupos funcionales inorgánicos o funciones inorgánicas, que también ya está aquí. Perfecto. Entonces ahora tenemos todo lo que necesitamos. Vamos a hacer algunos ejemplos para que quede un poquito más claro. Vamos primero a combinar un elemento que tenga una sola valencia. Vamos a tomar el sodio. El sodio tiene un estado de oxidación de +1. Recuerden que el 1, igual que en matemáticas, no necesariamente se va a poner. Si yo veo ahí una carga, estoy hablando de una sola carga positiva, es decir, una carga de +1. Y lo voy a combinar con un elemento de la siguiente tabla, que son mis grupos funcionales. Vamos a poner en este caso los óxidos, el oxígeno que es -2. Para que yo encuentre este compuesto, lo que voy a hacer es cruzar las valencias y las voy a poner como los subíndices del elemento opuesto. En este caso, este -2 va a ser el subíndice del sodio y este 1 va a ser el subíndice del oxígeno. Como es un 1, ya no lo voy a poner.
Y aquí también es muy importante que no se ponen las cargas. Ya tengo este compuesto. Ya sé que es un óxido y que es de sodio. Y para la nomenclatura tradicional sabemos que vamos a poner primero el nombre del grupo funcional o función inorgánica, seguido del nombre del elemento, con la terminación correspondiente. ¿De acuerdo? Entonces, este grupo funcional es un óxido, es un óxido y el elemento metálico es el sodio, entonces es sodio con terminación ico porque tiene una sola valencia, es un óxido sódico. ¿Qué pasa si ahora tengo un elemento con dos valencias distintas? Por ejemplo, el caso del hierro. El hierro que puede ser hierro más 2 o bien hierro más 3. En este caso lo vamos a combinar ahora con el grupo funcional nitrato. Los nitratos son NO3 con una valencia de -1 y lo mismo para el hierro 2 es NO3 con valencia negativa. Entonces, para el caso del primer compuesto vamos a cruzar las valencias y lo que yo voy a obtener es Fe NO. Vamos a borrar esto. Tenemos el hierro más 2 más el nitrato NO3 menos. Y el resultado es el hierro con la valencia del nitrato como subíndice, que es un 1, no se pone, y el NO3 con la valencia del hierro como subíndice, en este caso un 2. Siguiente tenemos el hierro más 3 o 3 más, combinado igual con un nitrato con valencia -1 y al final lo que tenemos es la combinación igual FeNO3, pero ahora en lugar de subíndice 2 es subíndice 3. ¿Cómo le vamos a dar nombre? Bueno, cuando tenemos dos valencias, a la más chica le vamos a poner la terminación oso y a la más grande le vamos a poner la terminación ico. Entonces la valencia más chica entre 2 y 3 es obviamente el 2 y le vamos a poner primero el nombre del grupo funcional, un nitrato
Y este es uno de esos elementos que le vamos a cambiar el nombre a latín, que es ferroso por la terminación oso, y el de abajo es un nitrato con la terminación que le corresponde, que es ico. Entonces aquí tenemos terminación ico, aquí tenemos terminación oso para un elemento con dos valencias. Vamos ahora con un elemento que tenga tres valencias, por ejemplo el caso del cromo. El cromo tiene las valencias más 2, más 2, más 3 y más 6. Entonces tengo tres compuestos posibles que yo voy a formar. Vamos a hacerlo ahora con los carbonatos, que son CO3 menos 2 en todos los casos. Vamos a ponerle otro color. Más el carbonato CO3 con menos 2. Puedo ponerlo así, dos cargas negativas. Puedo ponerlo así, dos menos. O puedo ponerlo así. En los tres casos estamos hablando de lo mismo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a cruzar estas valencias, estos estados de oxidación, los voy a cruzar. Y en el caso del primer compuesto, yo voy a tener el cromo, este 2 lo voy a pasar para acá y este 2 lo voy a pasar para acá. Como se trata de exactamente la misma carga, ambos son 2, entonces lo que puedo hacer es simplificarlo y me va a quedar como si fuera 1 y 1. 2 aquí, un 2 acá, yo lo voy a simplificar y es 1 y 1, CrO3. Ya tenemos el primero. El siguiente, vamos a poner el cromo nuevamente. Este 2 va a ser el subíndice del cromo y este 3 va a ser el subíndice de mi grupo funcional carbonato CO3 y le ponemos aquí el 3. Y finalmente, para el cromo 6, voy a poner el cromo, el 2 va aquí, pero el 6 es un múltiplo de 2. Entonces, vamos a ponerle el cromo con 2 y el carbonato con 6. Aquí tengo un 2, aquí tengo un 6. Yo lo puedo simplificar y lo que voy a obtener al final es la fórmula CrCO3, 3. Fíjense que es lo mismo, pero simplificado. 2 entre 2 es 1, 6 entre 2 es 3. Y ahora les vamos a dar nombre. Tenemos tres posibilidades o tres valencias distintas y les vamos a poner estos tres. A la valencia más chica le corresponde hipooso. Es carbonato, un carbonato hipo
hipocromoso. Entonces tengo el prefijo hipo, me disculpo por la letra apretada, hipocromoso, carbonato hipocromoso. Después tengo este de acá, que también es un carbonato, pero esta vez solo es cromoso, y la valencia más grande es un carbonato con terminación ico, carbonato crómico. ¿De acuerdo? Y vamos a ver qué pasa con un elemento, por ejemplo, que tiene 4 valencias, como el vanadio. El vanadio tiene valencias más 2, más 3, más 4 y más 5. Entonces, vanadio con valencia más 2. Luego tenemos vanadio más 3. Vanadio más 4. Y finalmente, vanadio más 5. Lo vamos a combinar en esta ocasión con ¿cuál será bueno? Vamos a ponerlo con los hidróxidos, que son OH con carga -1. ¿De acuerdo? En todos los casos va a ser OH carga -1, OH carga -1 y OH carga -1. Resultado, en este caso va a ser muy sencillo porque es 1 en todos los casos para el hidróxido, entonces el vanadio siempre va a ser con un 1 y el OH, el grupo hidróxido, es el que va a tener las distintas valencias, en este caso 2, luego VOH subíndice 3, después va el vanadio con más 4, que es VOH OH 4 y finalmente el de más 5 V OH subíndice 5. Si se fijan, lo que está pasando es que los números que yo tengo arriba con carga, estos estados de oxidación, se cruzan el uno con el otro y se ponen como subíndices de los elementos que yo estoy tratando de combinar. Es simplemente un balanceo de cargas. Es como pensar en lo siguiente. Yo tengo, por ejemplo,
una tacita de café. Y para esta taza de café, yo necesito un pan, obviamente. Y entonces tengo mi conchita. Yo empiezo a comerme mi tacita de café con mi concha y resulta que cuando voy a 2/3 partes de la taza de café, se acabó la concha. Entonces, ¿qué hago? Pues yo voy a tomar otra conchita para acabarme mi taza de café, porque no me la puedo tomar así nada más. Empiezo a tomarme el resto de mi tacita de café, pero ahora me va a sobrar concha. Entonces ya tengo 2/3. Ay, vamos a ponerle un color negro. Ya tengo 2/3 y se fueron con 3/3. Me sobró 1/3. Entonces, 1/3 no va a quedar con estos 3/3. Se va a acabar antes y me va a quedar un poquito de concha. ¿Cuánto? Pues a lo mejor cerca de la mitad. Y yo voy a necesitar entonces otro poquito de café, otra tacita de café para poder llegar a terminarme mi taza de café y al mismo tiempo terminarme mis conchitas. Ay, este era para borrar. Bueno, borramos. Tenemos los distintos compuestos de vanadio. Tenemos el V, no es este. Tenemos el V, OH, 2, que es la valencia más pequeña de todas. Este va a ser un hidróxido hipovanadoso. Después tengo el V, OH, 3, que es el hidróxido vanadoso. Después tengo el V, OH, 4, que es el hidróxido vanádico. Y finalmente el VOH 5 es el, perdón, hidróxido per
vanádico. Y así es como tengo los nombres para los distintos compuestos de los elementos que tienen 4 valencias. La valencia más chica, valencia 2, va a ser hipo-oso. Hipo-oso. La siguiente valencia va a ser solo terminación oso. La siguiente valencia, valencia más 4, es terminación ico. Y la más grande, per-ico. Bien, entonces aquí lo dejamos por hoy. En la siguiente ocasión vamos a trabajar con la nomenclatura de stock y tal vez con la nomenclatura de UPAC, porque son realmente mucho más sencillas. ¿De acuerdo? Espero que haya sido de tu agrado, espero que haya quedado claro el tema. Cualquier duda, estoy abierto a preguntas y que tengas un excelente día.